La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos a Manuel Silva, coordinador del proyecto Incorruptible de Borde Político, con quien vamos a analizar los pendientes legislativos, en particular el retraso en la designación del fiscal anticorrupción y la falta de peso que tienen, contrapeso que tienen los gobernadores. Manuel, muchísimas gracias por estar en los micrófonos. Diana Torres y una servidora, Marcela Pámenes. Muy buenos días, Marcela. Diana, muchísimas gracias primero por la invitación y buenos días a todo el auditorio. Pues muchas gracias también por platicarnos de estos temas que de manera muy particular les hemos dado el seguimiento y muy preocupados por lo que está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción, por las últimas noticias que se han dado a conocer, por esta ausencia de autonomía y por esta posibilidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea prácticamente cooptado por la PGR y por la instancia del gobierno federal, cuando tendría que buscarse a como diera lugar que hubiese una distancia de por medio, una autonomía real. Sí, por supuesto. Mira, el Sistema Nacional Anticorrupción, como una gran superestructura, lo que busca es que todos los actores involucrados en la persecución de actos de corrupción y responsabilidades administrativas sea de manera autónoma, ¿no? Que existan contrapesos y que no sea nada más un actor quien de manera discrecional decida qué se persigue y qué no se persigue. Entonces, esta gran superestructura, como tú lo estás diciendo, se está viendo cooptada por la ausencia de un fiscal anticorrupción. Independientemente de que en este momento no ha sido nombrado, también es preocupante que este fiscal anticorrupción, en caso de ser nombrado, tenga una dependencia directa de el actual procurador general de la República, por lo que sería necesario, y los estudiosos han dicho ya, versado sus opiniones al respecto, que es necesaria una reforma al 102 constitucional, en la cual primero se dé autonomía a la Procuraduría, que ahora se llamaría Fiscalía General de la República, se dé autonomía en este titular, y entonces que esta autonomía pueda permear a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, estamos viendo una situación no nada más de ausencia de nombramientos, sino también de ausencia de autonomía, porque esta no permea directamente de la Procuraduría a la Fiscalía. Ajá. Bueno, se habla ya de que la posibilidad de que el nombramiento del fiscal anticorrupción suceda después de las elecciones locales. Bueno, por lo menos esa es la propuesta. A ver, ¿cómo podemos entender este aplazamiento y cómo podemos entender también este comportamiento de los senadores, de los legisladores en función del tema? No hay ganas, no hay intención, no quieren, hay línea. No, más que nada yo creo que ha sido una situación de tiempos. Independientemente, anterior a este procedimiento que hemos estado dándole seguimiento, hubo un procedimiento, sin embargo no se concluyó. Yo creo que ha sido de acuerdo a las coyunturas. Si me lo permites, todos sabemos que los senadores, los diputados, cualquier actor es dentro del gobierno es político y se suma a las coyunturas que existen. La coyuntura era el Sistema Nacional Anticorrupción y la formación del comité coordinador y obviamente el fiscal anticorrupción como uno de sus elementos. Sin embargo, pues se les fueron los plazos, ¿no? Vimos un procedimiento un proceso en donde 32 aspirantes vimos cómo se iban bajando poco a poco y al final nada más llegaron a entrevista 25. Vimos también ahí en las comparecencias una situación de plagio en los ensayos que es bastante desagradable, ¿no? Para una investidura como es el fiscal anticorrupción, que le toca perseguir ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, ahora se dan cuenta de que el 4 de abril sesiona el comité coordinador y pues hace falta la figura del fiscal anticorrupción. Sin embargo, no es tan necesaria, ¿no? Si lo vemos de manera jurídica, no es necesaria, puesto que la Procuraduría puede suplir esas funciones, ¿no? Atendiendo al principio de el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, en teoría, sí tenemos una Fiscalía Anticorrupción y una Fiscalía de Delitos Electorales que son especializadas. Sin embargo, la tarea de perseguir los delitos de manera general es la función de la Procuraduría.
sí de manera especializada estas dos fiscalías que te menciono, pero la ausencia de titular fiscal anticorrupción no es limitante para que se puede ya generar investigaciones e incluso perseguir a los responsables de algún acto, de alguna responsabilidad administrativa, bueno, de algún delito, perdón, de alguna responsabilidad administrativa que derive en algún delito de corrupción. Y veo ahora a los senadores con una posibilidad, ahora que ya se les fue el tiempo, con la posibilidad de revirar y ver que, pues, si bien el proceso que llevaron para nombrar al fiscal anticorrupción fue bastante transparente, sí se necesita de la autonomía del fiscal. Entonces lo que pretenden hacer es como corregir la plana. Sin embargo, los momentos, pues políticamente hablando, no son como los adecuados, si pudiéramos hacer una lectura general. Y vemos pues detenciones de dos exgobernadores, ¿no? en esta semana que pasó, y vemos que entonces el trabajo se está realizando sin un fiscal anticorrupción. Sin embargo, también habría que no confiarnos y ver qué tantos tintes políticos puede tener estas dos capturas. Ajá. Hay luego ciertas versiones, y en los trascendidos y en el ruido que luego tiene cada uno de los temas de la agenda nacional y de las agendas locales en cada uno de los estados, impactan más que lo que es realmente. Y uno de estos impactos tiene que ver con la sospecha de algunos comentaristas, algunos opinadores, de que hubiese podido ser ya pactado esto que tiene que ver con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, y que pudiera haber un convenio de por medio entre el gobierno federal y las fracciones de los partidos. ¿Cabría la duda, Manuel? Bueno, obviamente la duda nos ha surgido desde siempre. No es una cuestión menor. Históricamente hemos estado defraudados por los políticos, por así decirlo. El sistema de partidos políticos, en mi muy humilde opinión, ya es inoperante. Sin embargo, este Sistema Nacional Anticorrupción, si lo volteamos a ver, no está coordinado o no está dirigido precisamente por instancias políticas, sino tiene un comité de participación ciudadana, o sea, totalmente ciudadano, bajo un proceso que fue elegido bajo un proceso ciudadano. Entonces ellos son los encargados de dirigir, ¿no?, las políticas públicas de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, independientemente de los esfuerzos que se den a nivel nacional, ¿no?, uno de los componentes, ya tenemos el comité coordinador con sus 7 integrantes, ya tenemos pues también este comité de participación ciudadana que te digo que es quien genera las directrices. Sin embargo, un elemento importante también son los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Como todo gran sistema requiere de estos subsistemas para poder generar una sinergia positiva, ¿no? Y estamos bastante preocupados porque a la fecha solamente 21 constituciones o 21 estados han reformado sus constituciones locales a fin de generar estos procesos o estas pequeñas estructuras en los estados. Y si me permites, voy a citar estos 21 estados, que son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. También Veracruz ya hizo una reforma, sin embargo, pues esta fue impugnada por cuestiones de inconstitucionalidad por parte de la PGR. Entonces son 21 reformas que ya, o 21 estados que ya consideran sistemas locales anticorrupción en sus constituciones, ¿no? Entonces ese es el segundo paso para que desde lo local podamos generar esta sinergia de la que te hablo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Manuel, buenos días, te saluda Diana Torres. Hola Diana, muy buenos días. Déjame ir a un cuestionamiento respecto a esto que planteas de los sistemas locales, porque creo que las dos vertientes de la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que una es, digamos, la parte operativa, esto que tú le llamas los tiempos, la logística, pues que luego a veces no es tan
tan fluida como quisiéramos. Y luego está el otro asunto político, ¿no? Que aquí hemos sido muy reiterativos, por ejemplo, en el sistema nacional, pues el asunto político se salvó de forma importante con el Comité Ciudadano, con los procesos ciudadanos de selección de los integrantes, etcétera. A nivel local, nos preocupan las dos cosas, Manuel. Nos preocupan los tiempos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Coahuila, se dijo explícitamente que se esperaría que pasara el proceso electoral para poder echar a andar el tema, pero también preocupan las formas y lo político, porque ya hay pronunciamientos de la sociedad civil que en su momento dijeron, bueno, no se están haciendo las cosas de la manera correcta. En algún momento ya había nombrado, incluso, y aquí importante, el gobierno del estado había nombrado ya un grupo de asociaciones que integrarían el Comité Ciudadano. Es decir, pareciera que las formas en los sistemas locales están bastante menos blindadas que en el nacional. Asumiendo que esas son las realidades que tenemos en las entidades, ¿qué vislumbran ustedes de éxito respecto a la operación una vez que finalmente se terminen por instalar? Sí, bueno, Diana, mira, respecto de las formas, por eso es bastante importante, y organizaciones como el IMCO y obviamente Borde Político le estamos dando seguimiento a estas reglas del juego, por así llamarlo, que tenemos una reforma constitucional en materia anticorrupción. Entonces queremos que las reformas locales sigan esas reglas del juego, ¿no? Se adecúen a esas reglas del juego, y en caso de no contener pues esos mínimos constitucionales que se piden en la Constitución Federal, pues generar las impugnaciones necesarias. Ya está, ahí está el caso de Veracruz, en donde se adelantó a hacer una reforma en materia anticorrupción y que era contraria al espíritu de la reforma que actualmente tenemos a nivel federal. Entonces, es importante que nosotros le demos seguimiento a estas reformas e incluso a las leyes locales, porque ahí estará la estructura y las reglas del juego para poder nombrar a estos actores que les toca pues todo el entramaje, ¿no? Desarrollar el tramaje de los sistemas locales. En cuestiones políticas, pues sabemos que ya los políticos se han vuelto unos expertos para encontrar recovecos a la ley. Sin embargo, pues la única forma que tenemos es respetando a la ley y sumándonos de manera ciudadana, ¿no? Participando, estando atentos a todo lo que pasa, denunciando. Obviamente, recuerdo que estas cuestiones de actos de corrupción de gobernadores, de políticos, pues no es algo nuevo, sin embargo, por cuestiones ya mediáticas, por la cercanía de la tecnología, nos podemos dar cuenta, nos podemos enterar en un minuto que al otro lado del mundo atraparon a un exgobernador, ¿no? Y podemos informarnos respecto de lo que está sucediendo. Entonces, utilizar estos medios, utilizar estos mecanismos para darle seguimiento y obviamente denunciar todas aquellas anomalías que vayan en contra del espíritu de la reforma o del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, ahora, otra cosa que está ocurriendo en las últimas semanas tiene que ver con acciones anticorrupción, con acciones finalmente de castigar a responsables por mal uso de recursos. Pensemos en los casos de los gobernadores, y hace rato lo platicábamos, por ejemplo, en el caso, un tema particular en el caso del gobierno de Durango, pero pareciera que la coincidencia es que tiene que llegar la alternancia para que finalmente se ejecuten estas acciones primero de investigación de posibles hechos de corrupción y luego de castigar a los responsables. ¿Qué tanto el Sistema Nacional Anticorrupción va a funcionar o está en función de que finalmente haya voluntades políticas que muchas veces también están relacionadas a que llegue otro partido para poder voltear hacia atrás y castigar la corrupción? Sí, efectivamente, te digo, no es algo nuevo que gobernadores y exgobernadores siempre tengan a su sucesor para cuidarles las espaldas, ¿no? El candidato Delfín, el cual pueda pues dar seguimiento a la corrupción que dejó el sexenio anterior, o por lo menos encubrir los despilfarros que hizo. Sin embargo, pues justamente por eso también teníamos la esperanza de que alternando de partido podíamos, pues llegaba otra persona, no, otro color de partido, y podía
sacar los trapos sucios. Sin embargo, los acuerdos políticos están empantanando toda esa situación a nivel democracia. Por eso la necesidad de este Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso que las directrices o el rumbo lo tenga que dirigir este Comité de Participación Ciudadana. O sea, ya no hay credibilidad en los políticos, ya no hay credibilidad no en las instituciones, sino en los titulares de las instituciones. Entonces, habría que voltear a nosotros mismos, los ciudadanos, y puesto que nosotros somos la solución, para poder generar esfuerzos. Entonces, yo creo que sí va a ser bastante trascendente lo que hagan en este año, en estos próximos años, este Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, para generar resultados. De eso depende que se cree en esta gran institución. Creo que no hay otra solución. Se ha estudiado por muchas generaciones, por muchos académicos, y creo que esta estructura o este modelo de combate a la corrupción es el que le conviene al modelo mexicano, al sistema mexicano de pesos y contrapesos, en donde todas las autoridades competentes intervienen. Sin embargo, ninguno tiene mayor poder, por así decirlo, dentro de estos sistemas, y existe una vinculación de instituciones para generar información e investigación. Ajá. Platicamos con Manuel Silva, coordinador del proyecto Incorruptible de Borde Político. Ustedes en Borde Político, Manuel, la verdad es que le dan un seguimiento muy puntual al trabajo legislativo, y entonces a través de todo lo que ustedes hacen en Borde Político podemos enterarnos, por ejemplo, de los pendientes legislativos y demás que existen, y del atraso que hay de las reformas y de la adecuación de leyes en diferentes materias que tienen que ver con el día a día de nuestro país. Manuel, yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con todo esto que hemos venido conociendo en las últimas semanas, en los últimos meses. La libertad desmedida que tienen los gobiernos estatales en relación al gasto público y en relación a las decisiones que toman prácticamente en todas las materias. Los gobernadores se constituyen en dueños, y lo entrecomillo, de los estados, y ponen y hacen y deshacen a su antojo. ¿Tú crees que verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción y luego los sistemas locales de anticorrupción le pongan freno a esta francachela que se traen desde hace rato los gobernadores, y que los convierten en hombres todopoderosos, pero además muy, muy ricos, extremada y ofensivamente ricos? Sí, mira, esa es justamente la idea del sistema. La misión del sistema no puede ser que el hecho de que un gobernador llegue significa que en 6 años lo vamos a estar buscando por alguna situación de desfalco millonario. Ya no es posible, ya no es irreal, como tú lo mencionas. Sin embargo, confiamos, este sistema apenas está echando a andar. Confiamos en que funcione, y que la suma de los esfuerzos y obviamente de las voluntades se consolide no nada más en estos grandes actos de corrupción, sino en cualquier acto de corrupción dentro de la administración pública, dentro de gobierno, y cualquier situación que tenga que ver con delitos, con hechos de corrupción. Dar el voto de confianza por parte de la ciudadanía tendría que ser bastante, ¿cómo decirlo? Tendría que ser relevante, ¿no? Si nosotros perdemos la esperanza y nos desesperanzamos en que nada va a solucionar este problema y que todo va a seguir igual, yo creo que no hubiéramos apostado por crear este sistema y por darle obviamente el seguimiento. Así que creo que en gran medida el futuro y la confianza en las instituciones y del mismo sistema democrático que tenemos en México depende de la funcionalidad o del éxito que tenga este sistema. Pues sí, pero creo que tendremos que insistir con lo que empezamos, Manuel, que mientras que no haya autonomía, porque así esperábamos cuando la designación de los auditores superiores de los estados, del auditor superior de la federación, y pensábamos que iba a ser maravilloso porque finalmente ellos iban a estar checando puntualmente con toda esta capacidad que luego tienen los auditores para saber cómo estaban manejando los presupuestos y el dinero público. Y desgraciadamente hemos visto que muchas veces esta connivencia entre los auditores y los estados y los gobernadores y el aparato de poder son los que facilitan estos actos de corrupción.
Sí, claro, dices algo bastante claro, no nada más en materia de auditoría, sino creo que en todo el ámbito de gobierno, uno de los talones de Aquiles que tenemos es la autonomía en las designaciones. O sea, las designaciones directas o ya sea bajo procesos, bajo alguna situación de concurso, se han visto pues mermadas, ¿no? Se han visto oscurecidas respecto a situaciones de moche, situaciones de compadrazgo, situaciones de amiguismos, ¿no? Entonces, creo que blindando el sistema de designaciones o haciéndolo por lo menos generando contrapesos para que estas designaciones pues sean transparentes, sean de acuerdo al perfil idóneo que debe nombrarse a cada una de estos cargos, ¿no? De designación. Y obviamente con la participación y el aval de la ciudadanía, ¿no? En estos procesos, creo que de ahí en fuera no veo otra solución para poder evitar que personas que no tienen la capacidad para llegar o que simplemente están ahí por el conecte de alguien, lleguen a esas instituciones, ¿no? Entonces habría que voltear a ver en el sistema de designaciones a nivel global, ¿no? O sea, no nada más nada más el caso de fiscal, nada más en el caso de algunos servidores públicos de cierto nivel, sino de manera general. Claro. Manuel, invita al público a que sigan a Borde Político y a que se enteren de todo este trabajo que hacen en el día a día. Sí, claro, los invito a que nos sigan en nuestras páginas, bordepolitico.com y bordejurídico.com. También estamos empezando a lanzar un proyecto que es Incorruptible MX. Nos pueden seguir en la página web incorruptible.mx, en donde hablamos todo respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, desde el concepto de corrupción hasta cómo se integra este sistema, por si quieren echarse una vuelta por esa página. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel, y por brindarnos tu opinión en relación a estos temas que a todos nos deberían de interesar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días, Manuel. Manuel Silva, coordinador del proyecto Incorruptible de Borde Político.